Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder reunirnos esta mañana para poder cantarte, para poder alabarte, para poder reconocer tu grandeza, tu bondad, el hecho de que eres el único digno de nuestra adoración, Señor. Pedimos tu bendición ahora abriendo tu palabra para que a través de lo que tú nos muestras nosotros podamos vivir como a ti te agrada, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, muy buenos días. En su Biblia, por favor, Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Como usted puede ver en la parte central del boletín, nosotros tenemos una pequeña evaluación de las 13 cualidades que el libro de Santiago nos muestra para determinar si usted y yo somos creyentes, somos cristianos maduros. Así es que usted puede evaluarse aquí, puede hacerlo con más tranquilidad en su casa, pero la verdad es que un creyente llega a madurar porque tiene características en su vida que demuestran esa madurez. La madurez no viene por el paso del tiempo, no viene porque conozco a Cristo muchísimos años o porque cronológicamente soy adulto o soy anciano. La verdad es que no, la madurez tiene que ver con cualidades, en este caso 13 cualidades que un creyente debe poseer. La primera de ellas se encuentra en Santiago capítulo 1, versículo 1, donde dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. La primera cualidad que un creyente debe poseer es ser un hijo de Dios. Es interesante que Santiago se describe aquí como el siervo de Dios. Podría describirse como el hermano carnal de Jesús en Marcos 6. Podría hacer referencia de sí mismo de él como pocos tuvo el privilegio de ver a Jesucristo resucitado. Podría decir de sí mismo que es el pastor principal, uno de los principales de la iglesia más grande en ese tiempo, la iglesia de Jerusalén. Pudo decir de sí mismo que era un líder referente o era una columna en el liderazgo. Pudo describirse de esa forma, pero cuando habló de sí mismo, en vez de describirse de esa manera, él dijo: soy siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Esto nos muestra que este hombre tuvo un encuentro personal con Cristo. En un momento de su vida, él llegó a recibir a Cristo como Salvador personal. La persona que quiere madurar espiritualmente necesita haber recibido a Cristo como Salvador. El crecimiento espiritual no es para gente no cristiana. El crecimiento espiritual no es para amigos que les interesa un poquito el estudio de la Biblia. El crecimiento espiritual empieza en la vida de la persona cuando ésta recibe a Cristo como Salvador personal. ¿Ha cumplido ese requisito usted? Puede poner un visto a la primera. Segunda característica, en el versículo 2, observe lo que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La segunda característica de un creyente maduro es aquel que enfrenta, como el texto dice, de manera correcta los problemas que aparecen en la vida. El creyente, cuando enfrenta sus problemas con sumo gozo, demuestra que es un creyente maduro.
El creyente enfrenta los problemas, como dice versículo 3, sabiendo que el problema en el fondo es una herramienta en las manos del Señor para llegar a madurar, a ser perfectos y cabales. ¿Enfrentamos correctamente los problemas? La reacción nuestra al enfrentar los problemas es tener sumo gozo, no porque no nos duele lo que está pasando, sino porque sabemos cuál es el resultado final de esos problemas, de esas dificultades en mi vida. ¿Enfrento correctamente los problemas? ¿Sí o no? Tercera característica de un creyente maduro tiene que ver con la manera en que enfrenta sus tentaciones y cómo obtiene victoria sobre sus tentaciones. El versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Observa, el creyente maduro enfrenta las tentaciones como todos, enfrenta sus tentaciones, pero la diferencia es que va a tener la victoria sobre esas tentaciones. Cuando aprendimos de este tema, observamos que la palabra de Dios juega un lugar importante en la vida de este creyente. La dependencia del Espíritu Santo, según Gálatas 5, también va a ser un elemento importante. El hecho de que el creyente no provea para la carne, según Romanos 13, va a ser un elemento que le da la victoria. También aprendimos que los pensamientos que pongo en mi cabeza van a ser determinantes a la hora de tener la victoria sobre mis tentaciones. Aprendimos que según 1 Corintios 10, Dios nos da la salida para nosotros poder tener la victoria sobre las tentaciones. El creyente maduro enfrenta sus tentaciones y tiene la victoria sobre esas tentaciones. ¿Tiene usted la victoria sobre sus tentaciones? ¿Sí o no? Una cuarta característica tiene que ver con la relación con la palabra de Dios y cómo ésta puede cambiar la vida de la persona. El versículo 19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El creyente verdadero va a observar un cambio en su vida en la medida en que aplique la palabra de Dios día a día. El cambio en la vida del creyente no se da por solo tener más información acerca de la palabra de Dios. La lectura y la información de la palabra de Dios son importantes, pero realmente lo que produce el cambio en la vida del creyente es tomar esos principios bíblicos y aplicarlos a la vida diaria. Cuando somos hacedores de la palabra de Dios, entonces veremos un cambio en nuestra vida. Ser prontos para oír juega un papel muy importante. Cuando mi actitud ante la palabra de Dios es la correcta. El limpiarnos del pecado es un factor importante. El versículo 21 dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Es importante limpiar el terreno, limpiar el corazón, porque si la semilla se siembra en un terreno plagado de mala hierba, de inmundicia, no importa qué tan buena es la semilla de la palabra de Dios, no va a producir un cambio, no va a producir resultados. Necesito ser pronto para oír. Necesito desechar
el pecado, el hábito pecaminoso de mi vida, porque entonces la palabra de Dios puede entrar a mi corazón y entonces puedo aplicar esos principios a mi vida y voy a ver cambios. Usted ve, usted y yo vemos que tenemos una vida que está cambiando. El creyente maduro cambia. El creyente maduro se ve una transformación constante. El creyente inmaduro se estanca. ¿Veo cambios en mi vida? ¿Sí o no? Una quinta cualidad del creyente maduro está en relación a el trato que da a otros. El capítulo 2, versículo 1 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. El verso 8, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. La discriminación no es un error. La discriminación no es una falla en el carácter cristiano. La discriminación es un pecado. Así es que cuando nosotros no tratamos a la gente como nuestros iguales, cuando nosotros no aceptamos al otro de manera correcta, de manera adecuada, cuando hacemos distinciones por su sexo o por su color de ropa o por cómo huele o por cómo se viste o por su color de piel, cuando caemos en la discriminación, mostramos que somos cristianos inmaduros. Porque el creyente maduro acepta al otro como igual. El creyente maduro ha aprendido a amar al prójimo como a sí mismo. La discriminación no se soluciona con educación. La discriminación se soluciona con un amor genuino al otro, al prójimo. ¿Cómo tratamos tú y yo a los otros? Uno puede ser muy educado, aparentar que trata correctamente, y en el fondo del corazón puede hacer discriminación. El trato al semejante, al otro, es una marca de madurez. Cuando muestro amor y cuando muestro aceptación a pesar de las diferencias. ¿Tratamos con amor a otros? ¿Sí o no? Una sexta cualidad del creyente maduro tiene que ver con el tipo de fe que posee. El versículo 21, en capítulo 2, versículo 21, dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No veis que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Recuerda lo que aprendimos? Aprendimos que en Génesis 15 se relata la historia de que Abraham llega a ser justificado por Dios, llega a ser salvo. Génesis 15. Después de alrededor de 20 años de ese evento, Abraham da en sacrificio a su hijo Isaac. Génesis 15 llega a ser salvo, Génesis 22 llega a dar en sacrificio a su hijo Isaac. Somos justificados, somos salvos por la fe, sin obras. Pero si tengo la fe verdadera, la fe que salva, esa fe va a manifestarse a través de buenas obras. ¿Observas la enseñanza?
No me salvo por las obras. Me salvo por poner mi fe en el Señor Jesucristo. Pero si tengo la fe verdadera, si mi fe es bíblica, si de veras he recibido a Cristo, esa verdadera fe se va a ver en mi manera de vivir. No porque mis buenas obras me vayan a salvar o vayan a mantener mi salvación, sino porque mis buenas obras son una evidencia de que un día en el pasado puse mi fe en el Señor Jesucristo. ¿Tú y yo tenemos la fe verdadera? ¿O nuestra fe solo es teórica, es muerta? ¿O nuestra fe, peor aún, es demoníaca, como Santiago 2 dice? La fe dinámica es aquella que se muestra en un estilo de vida diferente. ¿Tienes la fe bíblica? ¿Sí o no? Capítulo 3. Aprendimos que el creyente maduro tiene el control de su lengua. El versículo 2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. El que no ofende en palabra, este es varón perfecto, maduro. Así es que mi madurez se va a expresar a través del control que tenga de mi lengua. Si me gusta el chisme, si me gusta criticar al otro, si me gusta juzgar al otro porque hoy vino con esta o aquella ropa, si creo que es una habilidad que tengo de criticar a otro cristiano, el descontrol de mi lengua es una muestra de mi inmadurez. Porque el creyente maduro tiene el control de su lengua, o más bien ha permitido que Dios controle su manera de hablar. El control de la lengua es una evidencia de madurez cristiana. ¿Tienes el control de tu lengua? ¿Sí o no? Capítulo 3, versículo 14, nos va a hablar de la sabiduría como una característica de la persona madura. El verso 14 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. El 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La persona inmadura que usa la sabiduría del mundo, que usa la sabiduría que se encuentra en los libros o en la educación, va a caracterizarse por poseer seis cualidades: celos, amargura, contención, va a ser peleón, se va a jactar, va a ser orgulloso, va a mentir, va a producir perturbación, es decir, desorden hasta anarquía, va a producir obras perversas, va a maquinar el mal para otro como medio de venganza por lo que el otro le hizo. Esa es la sabiduría del mundo. Esa es la sabiduría con la que puede vivir una persona que no es madura espiritualmente. Puede ser hija de Dios, pero si tú y yo observamos que en nuestra vida se caracteriza por existir celos, amargura, pelea, jactancia, orgullo, mentira, eso muestra mi inmadurez. Porque el creyente maduro, versículo 17, posee 7 cualidades. Porque la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, amor práctico y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hay pureza en mi manera de
relacionarme con otros. Hay pureza en mi manera de observar al sexo opuesto. Hombres, tú y yo, ¿cómo miramos al sexo opuesto? ¿Con santidad? Busco la paz. Soy amable. Soy benigno, soy bueno, soy buena gente. Lleno de misericordia, me caracterizo por demostrar amor. Se nota buenos frutos, buenas obras en mi vida. Sin incertidumbre, no soy dual, no tengo dos voluntades. Hoy quiero hacer lo correcto y mañana no. Incertidumbre muestra esa dualidad. El creyente maduro es sin incertidumbre, ni hipocresía. Porque cuando me voy a la iglesia me pongo la careta de hipócrita y saco el lenguaje cristiano, pero afuera hablo tonterías y basura. ¿Te das cuenta que la sabiduría en esencia no es teórica? La sabiduría de Dios es práctica. Se funda en los conceptos y en los principios bíblicos, por supuesto. Pero la sabiduría de Dios se manifiesta en nuestro diario vivir. Si soy un cristiano maduro, se va a notar que mi vida se caracteriza por pureza, por ser pacífico, amable, benigno, lleno de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Tú y yo vivimos bajo la sabiduría de Dios? Contesta, ¿sí o no? Una novena cualidad tiene que ver con nuestra obediencia o con nuestra rebeldía ante Dios. El verso 1, capítulo 4, versículo 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Versículo 4. ¿O almas adúlteras? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Nuestra vida se caracteriza por el sometimiento, por la obediencia a la autoridad, o nuestra vida se caracteriza por la rebeldía. En el ámbito familiar, ¿tú como hijo eres obediente a tus padres? En la relación de pareja, la esposa se somete a su esposo y el esposo se somete a su esposa. En el trabajo, el empleado se somete a su jefe. En la sociedad, ¿nos sometemos a nuestras autoridades? Si te das cuenta, todos nosotros, sin excepción, estamos bajo la autoridad de alguien. Pero sabes, la rebeldía no empieza siendo una persona rebelde en mi casa o con mi padre o con nuestras autoridades o en el colegio o en la universidad o en el trabajo. Según el versículo 4, nuestra rebeldía empieza con Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Hermano, está hablando el texto a creyentes, no está hablando a incrédulos. El creyente puede llegar a rebelarse contra Dios, a amar más al mundo y la manera de pensar y las actividades pecaminosas del mundo, y aún siendo hijo de Dios, puede constituirse en enemigo de Dios. Si soy rebelde con Dios, si estoy lejos de Dios, si no me interesa Dios, no es raro que sea rebelde con mi papá, o con mi jefe, o con mi esposo, o con el profesor, o con las autoridades. Es algo muy normal. Si soy rebelde con Dios, si estoy apartado de Dios,
Si solo vengo a la iglesia porque me obligan o porque pienso que hago bien aguantando 1 hora en el culto. Si estoy mal con Dios, si estoy en desobediencia a Dios, no es raro que en mis otras relaciones sea rebelde. ¿Hay obediencia en tu vida? ¿Hay sometimiento a Dios y a otros? ¿Sí o no? Novena cualidad. 10ª característica, capítulo 4, versículo 13. Vamos ahora a los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. La característica de un creyente maduro es que cuando hace planes, desde el inicio, Dios está incluido. La Biblia no condena planear. La Biblia no condena que nosotros tengamos metas y objetivos que queremos cumplir. La Biblia condena el hecho de que por jactancia, por orgullo, me creo más sabio que Dios, así es que no hago mis planes con Dios, porque si lo incluyo a Él, puede ser que Él no me deje cumplir esta meta. Así es que lo máximo que hago es: Señor, bendice lo que ya he decidido. Eso no es planear con Dios. El creyente maduro planea con Dios. El creyente maduro se enfoca más en la voluntad de Dios que en su propia voluntad. El creyente maduro le interesa cumplir la voluntad de Dios en su vida a través de esas metas y esos planes que su propio plan. Lo que sucede a veces es que no queremos exponer los planes a Dios, porque a veces sí nos damos cuenta de que ese plan está mal. Pastor, Dios ha abierto una puerta para irme al exterior. Me voy de ilegal, pero Dios ha abierto la puerta. ¿Se da cuenta del problema? A veces no queremos incluirle a Dios en nuestros planes, porque sabemos que no están tan bien. El creyente maduro planea poniéndole a Dios en el centro de sus planes. ¿Usted y yo hacemos eso? Conteste, ¿sí o no? En capítulo 5 se nos da la 11ª cualidad del creyente maduro. El verso 1 dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros, que ha cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra, y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. ¿Sabe? Una característica del creyente maduro se encuentra en el hecho de que administra adecuadamente, de que administra correctamente el dinero. El uso del dinero, y no solo el 10% que doy en los diezmos y el 90%, ahí sí, ya le di a Dios el 10%, así es que me deje tranquilo, el 90% yo lo gasto como yo quiero. Cuando usted y yo nos presentemos ante el tribunal de Cristo, el
dinero será un testigo en nuestra contra. Testificará contra vosotros, dice. Clamará el jornal de los obreros. El dinero va a hablar, o a nuestro favor, o a nuestra contra. Cuando uso el dinero para ser generoso, para compartir, o cuando uso el dinero aún para hacer injusticias a otros porque estoy pensando solo en mí, solo en mi beneficio personal, entonces por supuesto soy pilas y pago el CD de $1 porque no está bien comprar el de $13, es tonto hacer eso. Y no tengo problema de engañar porque estoy pensando solo en mi beneficio. ¿Se da cuenta? El uso que dé del dinero va a ser un testigo o a favor o en contra de nosotros cuando estemos en la presencia del Señor. No se necesita ser rico para utilizar mal el dinero. No se necesita ser pobre para utilizar mal el dinero. Cuando administramos de manera incorrecta los recursos que llegan a nosotros, eso muestra una característica de inmadurez en nuestra vida cristiana. Porque el creyente maduro sabe administrar adecuadamente, bíblicamente, el dinero. ¿Soy un buen administrador del dinero? ¿Sí o no? 12ª cualidad de un creyente maduro, ahí en capítulo 5, versículo 7, habla de la paciencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia. Hasta la venida del Señor, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Aprendimos en este pasaje que el uso de la palabra paciencia tiene dos aplicaciones. La paciencia que tiene que ver con el trato con nuestro prójimo y la paciencia que tiene que ver con las circunstancias difíciles que usted y yo enfrentamos. Usted y yo somos pacientes con la gente. Somos pacientes con la esposa, con el esposo, con los hijos, con el padre viejo. Somos pacientes en nuestro trato con la gente. El creyente maduro es paciente con otros, a pesar de las diferencias que pueden existir, a pesar de que esas diferencias a veces producen en nosotros un deseo de ser impacientes con otros. Pero también se hace referencia a la paciencia de Job. Y cuando el texto usa ese ejemplo, está pensando en el hecho de que Job pasó por circunstancias sumamente complicadas. Tal vez ninguno de nosotros va a pasar por una experiencia tan difícil como la de Job. Tal vez a ninguno en un solo día se nos ha muerto toda nuestra familia, hemos perdido todo lo material, nuestros amigos se han opuesto a nosotros, nuestra misma esposa nos ha acusado de pecadores. Pero qué importante que Job fue paciente. Aguantó, ese es el significado de paciencia ahí en ese versículo. Aguantó lo difícil de la prueba.
No botó la toalla, no utilizó sus circunstancias negativas como pretexto para apartarse del Señor. Aguantó haciendo la voluntad de Dios a pesar de que pasó por un momento tremendamente difícil. El creyente maduro no bota la toalla. El creyente maduro no se aparta del Señor. No es que es perfecto. No es que no va a tener ciertos baches en su vida cristiana. Pero va a ser constante y persistente. El creyente maduro es paciente con la gente y aún aguanta en medio de circunstancias complicadas lo difícil que puede ser el dolor y el sufrimiento, pero no se va a apartar de Dios. ¿Eres tú paciente? ¿Sí o no? La última cualidad del creyente maduro es su vida de oración. El versículo 13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Versículo 14: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El creyente maduro ora cuando viene la aflicción. El creyente maduro ora cuando hay enfermedad. Y si la enfermedad es el resultado de un pecado, confiesa ese pecado. Aprendimos en el versículo 17 que Elías estaba relacionándose con un rey pecador, Acab, y con su esposa. Y a manera de juicio, Dios permitió que Elías orara a él para que no lloviese. Oremos por nuestros gobernantes. Oremos cuando estamos afligidos. Oremos cuando estamos enfermos. Oremos por nuestro país. Oremos por aquel que ha caído en enfermedad como resultado de su pecado. Oremos por el extraviado, el cristiano que se ha extraviado de los caminos del Señor. Oremos por nosotros cuando tenemos menos ganas de leer la Biblia, de orar, de obedecer al Señor, de servirle a través de la iglesia. Oremos por nosotros porque puede ser que nosotros estamos dando los pasos para descarriarnos. Y oró fervientemente, apasionadamente. La oración no era algo de un minutito nomás para callar la conciencia culpable. La oración era parte de su vida. El creyente maduro se caracteriza por orar. El creyente maduro deja de poner pretextos diciendo no hay tiempo. El creyente maduro ve como algo esencial en su vida la oración. El creyente que es maduro ora constantemente, diariamente al Señor. Nuestro tiempo de oración es diario, ferviente, sí o no. Usted y yo, a través de estas 13 características, podemos llegar a evaluarnos y de manera objetiva usted y yo podemos saber si somos creyentes maduros. Podemos saber en qué áreas necesitamos
entregarlas al Señor para que Dios transforme y podamos ser maduros en esas áreas. Si usted se evaluó ahora durante el mensaje, o si usted no lo hizo, yo le animo a ir a casa, a abrir el libro de Santiago, a leerlo de nuevo, a evaluar con reflexión y con cuidado y observar si usted y yo poseemos esas 13 cualidades que muestran si un creyente es maduro o no. La madurez no viene por haber conocido al Señor 20 o 30 años. La madurez no viene porque cronológicamente ya soy un adulto. La madurez espiritual viene porque se hallan estas 13 cualidades en mi vida. Y si yo no poseo algunas, yo debería tomar decisiones para que Dios pueda transformar esas áreas en las que puedo darme cuenta que no hay madurez y poder ser los creyentes maduros que debemos ser. El creyente maduro siempre es un problema dentro de una iglesia. El creyente maduro siempre es un problema en varias áreas dentro de una iglesia. El creyente maduro es el creyente inmaduro es aquel que solamente puede recibir leche. Así es que cuando se le da un chaulafán o un churrasco, la prédica fue mala. Cuando el problema no está ahí, el problema es que solo puedo tomar leche, porque si el bebé toma un churrasco se muere. Solo puede leche. El creyente inmaduro es el que hace rabietas y se enoja y critica y hace esto y hace lo otro. El creyente inmaduro es el problemático, el inactivo dentro de una iglesia. El creyente inmaduro tiene momentos de carnalidad. El creyente inmaduro está estancado en su crecimiento. No crece. Y por supuesto, peor aún, puede ayudar a otros a crecer. Es como un miembro del cuerpo atrofiado. Es inútil. Y es por eso que el libro de Santiago enfatiza tanto la necesidad de madurez. Porque cuando maduramos, somos un buen aporte en la obra del Señor. Porque cuando maduramos, nuestro conocimiento de la palabra de Dios crece. Porque cuando maduramos, somos más activos en los caminos del Señor. Porque cuando maduramos, somos de ayuda a otros hermanos que están empezando. Se necesita, se requiere madurez espiritual en la vida del creyente. ¿Eres una persona madura? Observa tu lista de 13 cualidades. Y ahí vas a poder dar una respuesta objetiva. Y si te das cuenta que no, aun cuando tengas 30 años de conocer de Cristo, tú y yo necesitamos tomar una decisión. Espero que haya sido una bendición estudiar el libro de Santiago. Espero sobre todo que esto nos ayude a tomar decisiones para poder madurar espiritualmente. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder, al abrirla y estudiarla, observar que el objetivo en la vida del creyente es la madurez espiritual. Señor, es ahí cuando te damos la gloria y la honra a ti. Es ahí cuando somos productivos, es ahí cuando somos un aporte en tu obra, en tu iglesia. Y yo te pido, Padre, que nosotros sinceramente delante de ti podamos evaluarnos de manera reflexiva a través de esas 13 características y poder observar aquellas que necesitan ser entregadas, ser consagradas a ti para que tú cambies
esas áreas de la vida. Te ruego, Padre, por el creyente que se ha apartado, que se dé cuenta de la necesidad de volver a ti. Te ruego, Padre, por el creyente inmaduro, que pueda darse cuenta de la necesidad de madurar. Te ruego por aquel creyente que es maduro en lo espiritual, Señor, yo te pido que puedas ayudarle a permanecer fiel a ti. Te ruego, Padre, por aquel que todavía no es creyente, que se dé cuenta que la madurez empieza cuando recibimos a Cristo como Salvador personal. Pido tu bendición en la aplicación de tu palabra. Mientras usted continúa cerrado sus ojos orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, si usted viene por primera vez y quiere que oremos por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar un ratito su mano. Alguien por primera vez, veo su mano, gracias, bájela nomás. Alguien más por primera vez con nosotros. Veo su mano también, gracias. Alguien más por primera vez. Para las personas que nos visitan, en un ratito voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. No se sienta obligada, no se sienta presionada. Si usted desea, es totalmente voluntario, si usted desea, en este momento usted puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a otro lugar y en un lugar privado esa persona va a conversar un momento con usted. Los demás tienen los ojos cerrados para que a usted no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si desea hacerlo, venga con toda confianza, denos el privilegio de poder servirle. Gracias por ser la primera. Venga nomás. Padre Celestial, te ruego por las personas que acaban de pasar. Te ruego, Padre, si todavía no te conocen como Salvador personal, hoy que pueda ser su día de salvación. Te ruego por nosotros, tus hijos, Señor. Ayúdanos a comprometernos con la madurez. A no solo dejar que los años pasen, a que podamos comprometernos para ser creyentes maduros. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Él no estimó ni aun su trono real, sino que movido por su amor, Él mismo nos vino a salvar. No le importó el precio que debía pagar, se humilló por darnos vida, verdadera libertad. Se humilló siendo rey, dejó su forma de Dios y vivió para servir. Se
despojó, su gloria Él nos dio. Él aquí vivió y Él llegó, como uno de nosotros nació, no con lujos ni riquezas, pero con la meta puesta, sufriendo con amor y trayendo el perdón a este mundo de miseria, de indigencia y de dolor. Acepta hoy que eres un pecador, que tu justicia jamás te salvará. Cree en Él, ábrele tu corazón, experimenta el perdón. El Verbo se hizo carne, sin importar el precio por pagar, ni aun su vida Él estimó. En la cruz murió por ti, por amor. El Verbo se hizo carne, el Verbo se hizo carne, carne, sin importar el precio por pagar, y aun su vida Él estimó. En la cruz murió por ti, por amor. El Verbo se hizo carne, dígale. El Verbo se hizo carne, sin importar el precio por pagar, y aun su vida Él estimó. En la cruz murió por ti, por amor. Ni aun su vida Él estimó, ni aun su vida Él estimó. En la cruz murió por ti, por amor. Amén.